Como decíamos, en este mes cumplimos 20 años con el programa Las provincias también existen. Y hemos resuelto hacer 2 ediciones. Algunos, cuando escuchan segunda edición, creen que es el segundo programa que nosotros hacemos. No. Hace 20 años comenzamos con esta ilusión de que las provincias también existen. Pero bueno, seguiremos bregando para que las provincias tengan el lugar que les corresponde de acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional. Pero hay cosas que nos siguen envolviendo. Voy a repetir las palabras de Darín, un artista internacionalmente consagrado, que en un programa de televisión le preguntaron cómo se termina con la pobreza que cada vez avanza más en nuestro país. Tuvo unos segundos de reflexión y dijo: cuando se termina con la corrupción, se termina con la pobreza. Donde hay corrupción, habrá pobreza. Y esa es la verdad. ¿En qué se invirtió desde la década del 50, que pasamos de ser acreedores del mundo por la guerra a deudores del mundo? ¿Dónde fue a parar la plata? Perón, cuando asume en el 1946, dice que no puede caminar por los pasillos del Banco Central porque estaba lleno de lingotes de oro. Ese era el país que recibió el peronismo. Y este hoy es el país consecuencia del peronismo, de los que lo siguieron, radicales, conservadores, todos. Porque no se toma el toro por las astas. Si hay corrupción, dijo Darín, habrá pobreza. Y fíjense lo siguiente que está publicado en el Litoral de hoy. Se investigará si el rey emérito de España, Juan Carlos I, recibió coimas. Es decir, que hasta el rey está sospechado de recibir coimas. ¿Qué podemos decir entonces de los gobernantes de la República? Pero bien, tengo mis críticas a los movimientos que está haciendo el presidente Fernández. En la semana se fue, y tenemos el mapa de la red vial de la provincia de Neuquén, fue a Villa Langostura, al sur de la provincia de Neuquén, a inaugurar no se sabe qué, dicen que algo que ya estaba funcionando, y no se fue a la ciudad de Neuquén. Los viajes oficiales, generalmente, se hacen para tratar temas oficiales, no para inaugurar lo que hizo otro o para inaugurar lo que hace uno. Esa es una obligación de gobierno. En mi criterio yo lo quiero, no lo voté, pero lo quiero al presidente Fernández en la ciudad de Buenos Aires, en la capital de la República, ya sea en Olivos o en la Casa Rosada. Quiero que gobierne para todos los argentinos. Pero resulta que está ahora en una interna albertismo-cristinismo. Cristina no larga el poder que tiene sobre Fernández.
y le está haciendo hacer cosas que se contradicen día a día. Dijo hace no mucho que lo que una diputada justicialista, kirchnerista, proponía de que a la empresa que se le iba a ayudar a solucionar sus problemas se le pidiera acciones a cambio de esa ayuda para en algún momento quedarse con la empresa. Creo que estaba en Misiones el presidente cuando desmintió totalmente, dijo que eso no estaba en su pensamiento y que no iba a ocurrir. El de pedir acciones por una ayuda oficial. Pero ayer se da vuelta toda la cosa. Un sistema más justo no es perseguir a nadie. Esas ideas locas de que queremos quedarnos con las empresas. Les estoy anunciando acá en este instante que estamos mandando al Congreso Nacional una ley de expropiación del Grupo Vicentín para que el Estado Nacional se haga cargo. No le va a pedir acciones a Vicentín, porque el Banco Nación de la Nación Argentina, de la Nación, de todos nosotros, el Banco de la Nación, le prestó al Grupo Vicentín más de 1.000 millones de dólares. ¿Escuchó? 1.000 millones de dólares. La quiebra convocatoria, la quiebra presunta actual convocatoria del Grupo Vicentín es de 1.500, 1.600 millones de dólares, de los cuales 1.000 es acreedor del Banco de la Nación. Entonces el gobierno no le pide acciones a Vicentín para sacarlo del pozo, al que no lo debió haber metido. No le pide acciones, directamente lo expropia. ¿Para qué quiero tener el 30%, el 40% de las acciones? Me quedo con el 100%, lo expropio directamente. ¿Eso se contradice con lo que afirmó el presidente? Y le da razón a esa diputada que parecía una fuera de que no tenía razón cuando pedía acciones por ayuda económica. Él dijo, eso nunca. Ahora, el gobierno nacional cree que vamos a tener un mejor trato con la deuda externa o con inversores extranjeros cuando se recurre a la expropiación del Grupo Vicentín, que es uno de los grupos más importantes de la agroindustria. Entonces nos preguntamos, ¿a dónde queremos llegar? ¿Realmente queremos seguir el camino de Venezuela, de Cuba? No sé de qué. ¿Cuál es la política real? Si la política real es la que enuncia el presidente Fernández o la que hace en silencio pero por abajo y con fuerza otra Fernández. Así como en Corrientes una vez tuvimos que elegir entre Colombis, pero eran primos hermanos, ahora hay que elegir entre Fernández. ¿Qué Fernández va a sentar las bases de la República? Y reitero, República Argentina. Si resulta que cuando se mueve el presidente, no es como usted, yo, que tomamos el avión y nos vamos. Se mueve todo un sistema lógico de seguridad alrededor del presidente. Se van agentes de seguridad, de inteligencia, ministros, es decir, todo un grupo de gente. ¿Cuánto le cuesta al país? ¿Cuánto le costó al país la ida a Villa La Angostura? Fíjense ustedes en el mapa que el señor director pone en su consideración, que está en el sur, cerca de San Carlos de Bariloche,
lindo lugar para ir a conocer o para pasar un fin de semana, pero no elegimos un presidente para que pase buenos fines de semana. Elegimos, parece, un tal Cafiero, convertido de la noche a la mañana en el ejecutor, parecería el presidente de la República. Nadie lo votó, Cafiero, como nadie lo votó a Peña durante el gobierno de Macri. Pero bien, el tiempo tenemos un buen programa para el día de hoy, así que de momento dejaremos los comentarios para otros comentarios para nuestra segunda edición del próximo viernes. Un corte. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Banco, el Banco de Corrientes. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. El alba mi sveglierà, mediterranea e sola, mentre mi petti. Hidrovía, vía libre para exportar. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Julio Sotelo del Chaco, es el representante en el Mercosur del Chaco por el Partido Justicialista. También Julio es interventor del Partido Justicialista en Corrientes, con un mandato que en principio estaría terminándose en pocos días más, pero queríamos consultarle sobre cómo camina el problema de la intervención al PJ de Corrientes y también hablar con él sobre una unidad oficina del gobernador creada por decreto del Poder Ejecutivo de 606 del gobierno del Chaco del 19 de mayo pasado. Por digamos, donde se dan facultades a una unidad oficina del gobernador con dependencia directa del gobernador de la provincia del Chaco y se designa al ingeniero Raúl Oscar Coduti, personal de gabinete para cumplir las funciones de director ejecutivo. Buen día, Julio, y empezamos por este tema que es directamente del Chaco, digamos, la creación de esta unidad ejecutiva que para muchos fue interpretada como una desautorización al gabinete actual, y el gobernador había dicho que digamos que no tenían la experiencia necesaria para esta situación tan difícil por el coronavirus. Lo escuchamos sobre este tema, Julio. Bueno, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, mire, el tema de la creación de figura por parte del gobernador capital, que está dentro del marco de las atribuciones que tiene el gobernador de poder, dentro del marco de la ley correspondiente, me parece que se debe fundamentalmente a tratar a ver, el gobernador de la provincia nunca tuvo una especie de jefe de gabinete, ¿no? Correcto. Era un hombre que de una inmensa capacidad y que se pone al frente de prácticamente todos los grandes problemas que tienen todos los grandes ministerios, de los cuales él tiene en momentos normales un control absoluto, total, permanente y por cierto exitoso. Pero ha habido acontecimientos muy fuertes en la provincia de Chaco, sobre todo con el tema del COVID-19, lo cual determina que ya el gobernador no podrá estar seguramente, y esto es una opinión muy personal,
no podrá estar ya seguramente en el seguimiento de todos esos problemas. Para lo cual debió necesariamente convocar a una persona que es de su confianza absoluta. Yo lo conozco al ingeniero Raúl Coduti, Sí. ha sido ministro de Planificación ya en la época de donde Capitanich era gobernador de la provincia de Chaco anteriormente, y colaboró muchísimo con él en la municipalidad de la ciudad de Resistencia, siempre con un perfil absolutamente bajo en su carácter de una persona técnica, responsable, y por sobre todas las cosas inteligente, y que se va a dedicar con seguridad a tratar de unificar los criterios que puedan existir entre los distintos ministros para tratar de que haya una sola persona el que lleve al gobernador seguramente los temas más importantes para que él mismo resuelva lo que ya no puede resolver el ingeniero Coduti. Julio, Es una muy buena medida, sí. Porque necesitaba Coqui tener una persona debajo de él que le unifique un poco los problemas, teniendo en cuenta esto que le decía anteriormente, no está en condiciones hoy con semejante problemón que tiene la provincia con el tema del coronavirus, de estar en cada uno de los temas como estaba anteriormente. Es decir, que vendría a ser una figura de jefe de gabinete, usted, de acuerdo al texto del decreto que tenemos a la vista y a lo que estamos conversando, Julio. Sí, yo creo que esa sería la figura, más allá de que el gobernador le haya dado otro. Sería una persona que desde su secretaría privada y sin detrimento de las funciones del resto de los ministros, coordina el accionar de los mismos, a efecto que a la decisión del gobernador lleguen ya temas que sean solamente los más importantes, y por otra parte algo que es sumamente necesario en momentos como este. Tiene que haber personas que se encarguen de unificar los criterios que cada ministerio tiene que tener, y un poco de dirigir las acciones de los mismos hacia temas específicos. Sí. Usted sabe que en todo gobierno siempre hay áreas grises en las cuales las facultades son concurrentes, ¿no?, entre algunos ministerios, y que más de una vez, si no hay un ordenador común, se superponen y suelen tener por allí consecuencias hasta contra lo que uno quiere. De forma tal de que si una persona es la encargada de unificarlos, de coordinar, de resolver esas contradicciones que pueden haber, bienvenido sea, porque libera al superior inmediato y lo deja solamente con los grandes temas para que resuelva, y no quedarse muchas veces en cuestiones que son perder el tiempo, teniendo en cuenta los grandes problemas que hoy se tienen en épocas normales. Capitanice, me parece que un poco fue una decisión acertada y que va a poner un poco más de orden al gabinete y al accionar. Bien, sí, Coqui tiene una experiencia también como jefe de gabinete del gobierno nacional, así que seguramente aplicará el mismo criterio. Los jefes de gabinete, alguna vez me tocó serlo también acá en Corrientes, ya hace bastantes años, una especie de filtro de las cosas que llegan a la decisión del gobernador, que son menores, pero que son los para que el gobernador tenga más tiempo para decidir y dedicarse a los grandes problemas que tiene siempre una provincia. Ahora, ¿a qué se debe el hecho de que haya tantos casos de COVID-19 en el Chaco? ¿A qué piensa usted que es por la cercanía con Paraguay, la cercanía, y no sé, porque al norte lo tienen a Formosa, que digamos, yo dudo un poco de los datos de Formosa, de que no tenga ningún caso de coronavirus, pero bueno, tomémoslo así. ¿Usted qué piensa? ¿Por qué está en el tercer lugar el Chaco con el tema de la pandemia? Para mí fueron
una serie de circunstancias, no creo que haya habido una sola, no soy especialista como para poder darle una opinión científica, pero sí, de la simple lectura de los acontecimientos nos fuimos dando cuenta que hubo una serie de hechos que fueron concatenándose, ¿no? El primer caso, recordemos que el Chaco fue la primera provincia que toma la medida de aislar a la provincia, y en especial algunos, creo que fueron originariamente 8 pueblos que tenían algún tipo de problema. Esto antes que incluso que lo haga la nación, una semana, 8 días antes que la nación. Y esto se debe fundamentalmente que el virus, desde mi óptica, el virus por razones de que primero las 2 primeras personas que trajeron el virus estuvieron en el hospital Perrando, que es el hospital más grande del Chaco, sí, de la zona nordeste incluso, y que introdujo de una manera, por supuesto, involuntaria, tanto la doctora como su hija en ambientes complicados. De ese ambiente salió, de personas contagiadas, salió una médica que se fue a un retiro espiritual, y de ese retiro espiritual se contagiaron como 80, 90 personas, y ese padre que también que daba el retiro también se contagió y dio cualquier cantidad de misa. O sea que fueron una serie de circunstancias, acontecimientos que fueron multiplicando el contagio, y lo tornó sumamente difícil de poder contagiarlo. Después, en este último tiempo, cuando medianamente estaba estabilizado, cuanto menos el control, se introdujo en uno de los sectores más vulnerables que tiene gran resistencia, que es el barrio Gran Toa, claro, donde habitan en condición, no sé si hacinamiento es la palabra, pero sí que vive mucha gente en una misma casa y con características especiales por su propia forma de ser, que determinó que el virus se expanda de una manera sumamente impresionante, generando alrededor de 150, 160 casos y 11, 12 muertos dentro de un esquema en el cual tiene características especiales. Son sectores autónomos de gente originaria que por supuesto tiene sus características especiales, su forma de pensar, y que digamos que aceptaron o pudieron entenderse, porque esto es una cosa de entenderse entre los que combatían el virus y ellos. Mientras tanto se produjeron serios problemas, y hoy está el virus en todo el grado de existencia, libremente con circulación comunitaria. Por suerte, esto es solo cosa del grado de existencia, es decir, Resistencia, claro, Fontana, Barranqueras y Vilela, que territorialmente es muy poco, aunque poblacionalmente significa el grado de existencia de 45, 46% de la población de toda la provincia del Chaco. bien. El interior, por suerte, salvo esporádicamente en un par de lugares que apareció ahora en Tirol, algunos más en Margarita Belén, en el resto de los lugares no tuvimos ese problema, y se da Chaco tiene unas características poblacionales muy parecidas a las de Corrientes. Corrientes tiene el gran núcleo urbano capital y una ciudad grande como Goya, que el Chaco vendría a ser presidencia de San Peña, que está libre del virus. Hubo un solo caso que todavía no se aclaró bien cómo fue, así que la situación se mantiene con problemas en la propia en el propio grado de existencia, pero que unificando, yo espero que así sea, unificando criterios ahora nación con provincia, con la visita de Cafiero, el jefe de gabinete, pero expresó pedido el presidente a Resistencia, y la unificación absoluta de criterio en el combate, me parece que va a tender a estabilizarse. Bien, ahora veamos el tema de su papel como interventor del Partido Justicialista. ¿Tiene un mandato fijo esta intervención? El último congreso del Partido Justicialista facultó al presidente del Congreso, presidente del Consejo, a prorrogar en caso de que se den condiciones a mi mandato
mandato, que es lo que va a pasar seguramente. Mi mandato tal vez está venciendo en el mes de agosto y ya no tengo más ninguna posibilidad de poder convocar a una elección interna, que era mi idea. Antes de esa fecha, mi idea era dentro del año, y la idea que teníamos también con la mesa directiva del partido en el orden nacional era que en ese año yo pudiera convocar a una interna y Corrientes definitivamente, porque pueda elegir sus autoridades por partidarias. Ahora está con el tema del COVID, aun cuando Corrientes ha superado notoriamente, está bien, digamos, en situación, no amerita de ninguna manera una actividad política interna que haga la movilización o el encuentro de varias personas. Por lo tanto, me parece que es un tema que hay que poner por ahora en un stand-by hasta ver cómo se mejoran las cosas. A pesar, por supuesto, de que voy manteniendo contacto directo con todos los compañeros y con los dirigentes de la provincia de Corrientes. sí, y lo tenemos visto en una reunión con el doctor Carlen, que es su par en el Mercosur, ¿no es cierto? Ahora, hay una cuestión. El año que viene acá tenemos en Corrientes, aparte de la elección de legisladores nacionales que corresponde, se elige senador en Corrientes también el año que viene, tenemos la elección de gobernador y vice, que sale de las fechas comunes junto con Santiago del Estero. Así que es posible que cuando tenga que convocar a autoridades del Partido Justicialista, tenga que también convocar a candidatos a los distintos cargos, o se hará en forma independiente. Bueno, es seguro las alternativas, todavía no tengo una respuesta como para poder darla. Seguramente en estas, entre hoy o mañana, tengo prevista una charla con el presidente del Congreso y con el presidente del partido para ir viendo cómo avanzar en cuestiones como esta, para ver si es que decir, a ver, el hecho objetivo que demora todo tipo de resolución al respecto, ya lo dijimos, es el tema del COVID, y que nadie puede decir, bueno, convoco una elección interna para el mes de noviembre porque ya en noviembre la pandemia termina. Es algo que no lo sabemos. Inclusive una vez que podamos salir en parte de la misma, habrá que tener una serie de resguardos suficientes como para no introducir un factor que genere otra vez este inconveniente. Así que esto es una cuestión de verlo. Creo que estoy haciendo las consultas, ya lo hemos conversado con la dirigencia correntina, con varios de la dirigencia correntina, que estamos expectantes para verlo. La idea que yo tengo es separar las elecciones en la medida de lo posible, para que el justicialismo correntino, que deberá conformar seguramente a los efectos de las elecciones un frente electoral, pueda tener sus autoridades políticas electas cuando llegue el momento de la elección de las autoridades, de los candidatos electivos, porque me parece que es la mejor manera de transparentar el criterio y darle un poco más de objetividad a la designación, que de ninguna manera puede ser, digamos, no tachada de parcial, cuanto menos si es que es solamente una persona la que decide todos los cargos, cosa que me parece que no sería bueno. Sí, yo comparto su criterio, no solo para el Partido Justicialista, sino para todos los partidos políticos, que lo mejor son siempre las elecciones internas, o cuando no hay dos listas, consagrar directamente una, pero facilitar al afiliado a poder elegir, y no que sea únicamente una decisión de la autoridad partidaria, porque respaldada la decisión de los afiliados por la autoridad partidaria le da mucha más fuerza internamente y también hacia el exterior para una alianza o para presentarse por sí solo también, ¿no es cierto? Son alternativas que el tiempo nos va a ir dando. Por supuesto, yo puedo designar a la persona, con lo cual esa persona, de acuerdo a la ley, de acuerdo a las instrucciones que tengo, van a tener legalidad, pero
entre legalidad y legitimidad suele haber a veces una diferencia notoria, ¿no? La única legitimidad real y efectiva la da el voto del afiliado en el caso de los candidatos justicialistas y posteriormente el voto de los ciudadanos en las elecciones generales. Así que están dadas en Corrientes, me parece que hoy todas las condiciones como para poder hacer un trabajo, después de hacer un trabajo permanente, de que haya, si no hay lista única, si pocas diferencias, y poder proclamar en la mayoría de los lugares, en la mayoría de los cargos políticos, para ser proclamado por lista única. Pero por supuesto esto es un tema que tendremos que ir conversándolo y aprovechando quizás este parate obligatorio para ir limando pereza y conversando con todos. Bien, vamos a seguir en contacto, Julio, porque es un gusto hablar con usted y vamos a ver qué nos va diciendo el transcurso de los días con el COVID-19 y también, digamos, este esquema de organización del PJ en Corrientes que va a, digamos, en alguna medida a apresurar lo que haga el PJ, va a apresurar lo que van a hacer los otros partidos, porque todos quieren estar con la mayor fuerza y presencia posible. Bien, Julio, si cuando ande por Corrientes, con mucho gusto llámenos, que vamos a hacer alguna nota presencial, que es lo mejor de todo. Bueno, con todo gusto, un abrazo grande para usted y su audiencia. Bien, muchas gracias. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Municipalidad de la ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Estamos con el doctor Jorge Simonetti, una figura importante en la política correntina y también con trascendencia nacional. Ha sido diputado, senador, jefe de gabinete en una oportunidad, y después nos sorprendió el amigo Jorge siendo escritor. Parecería que la política activa ya la fue dejando de costado, por eso lo vamos a preguntar, y se dedica más o se siente más a gusto como escritor. Y ha escrito 3 o 4 libros, de los cuales podemos, al leerlos, conocer el pensamiento real de el amigo Jorge Simonetti, con quien en algún momento trabajamos juntos en política. Bienvenido a nuestro programa, Jorge. ¿Y cómo es esto de que de político pasaste a escritor? Tenés algunos libros ya escritos, sos, digamos, columnista, podemos decir, del diario El Litoral, pero la trascendencia está en los libros que has escrito. ¿Esto significa que te alejas de la política activa o significa que en tus libros manifestás tu pensamiento político? Gracias, Toto, por la invitación. Efectivamente somos amigos hace muchos años y hemos transitado el camino político muchas veces juntos. Hay un detallecito nomás que te agrego, que es lo que a mí más me enorgullece, el haber sido convencional constituyente y presidente de la Comisión de Redacción de la Reforma de la Constitución Provincial de 2007. Y efectivamente, una vez que en 2011 terminé mi mandato como senador, en realidad me alejé del ejercicio de la política partidaria, digamos, activa, pero nunca de la política, obviamente, porque como vos somos hombres políticos, animales políticos, así que seguimos firmes. Obviamente que yo expongo mis ideas en los libros. Este libro que ahora quiero entregarte está dedicado a no solo al periodista, al político, sino fundamentalmente al amigo Toto Gurnitzky, que se llama Las zonas oscuras de la democracia, que deposito en tus manos, el que estoy presentando este sábado a las 19 horas, este viernes 12 de junio a las 19 horas, a través de lo que ahora, como ahora se hace, digamos, a través de Zoom. Y bueno, sí, efectivamente, este es mi quinto libro,
He hecho una reconversión. En realidad yo siempre tuve la vocación así que quedó un poco tapada de escribir, digamos. Me gustó siempre escribir. Pero vos sabés que la política, cuando está en la política activa, es muy difícil parar la pelota y poder hacer funcionar un poquito la cabeza y razonamiento. Bueno, ahora lo he hecho y bueno, acá está el producto. Este es mi 5º libro y que presento con humildad, pero también con una gran convicción de que uno aporta algo a su comunidad y a la gente en general para pensar. ¿Cuáles fueron tus otros libros? El primero fue en 2014, que fue Crónicas de la Argentina Confrontativa, que es un resumen de varios temas, digamos, referentes a la política nacional. El segundo se llama Justicia y Poder en Tiempos de Cólera, que es, en 2015, la relación entre la justicia y el poder, digamos, ¿no? Y sobre todo en la época del kirchnerismo. Por eso hablo en tiempos de cólera, haciendo un juego de palabras, no con la enfermedad, sino con la forma... Como una epidemia. Exactamente. Y la forma del cólera referido a un aspecto del carácter, la forma de gobernar de ese tiempo, ¿no? Del kirchnerismo. Y hago la relación de cómo funcionó la justicia, no solo en Santa Cruz, sino que ese modelo fue transferido a la nación. Luego en 2018 se llama Crítica de la Razón Idiota, que es mi 3er libro, que es un ensayo más bien entre filosófico y sociológico, referido a la actualidad de lo que es la política, la sociedad y la gente, como respecto a Internet nos hemos convertido casi en un idiota, y en personas idiotas. Idiota entendido en el sentido real de la palabra, no en el sentido despectivo, y que bueno, ese es el cuarto, el 3er libro, y el cuarto, el año pasado, en 2019, que es la neoizquierda, donde es un ensayo político también, donde hablo de que la izquierda se ha convertido más bien en un populismo que en una concepción socialista de la sociedad, que la izquierda en realidad no existe como tal, y por eso llamo la neoizquierda, digamos, ¿no? Ahora, ya el término idiota no es una ocurrencia, sino que ya en la Grecia antigua ya se estaba usando el tema para definir una determinada, digamos, un sector social. Idiota era el que quería ocuparse de sus asuntos privados y no se ocupaba de los asuntos públicos, porque en Grecia era valorado a quien se ocupaba de los asuntos públicos. No tanto como en nuestra época, donde los que se ocupan de los asuntos públicos, que en general son los políticos, los tenemos como corruptos, con todas las negatividades que pueden haber, ¿no? Sí, lamentablemente hay mucha gente que entra en la política para ver qué negocio puede hacer o cómo puede reforzar su negocio. Es un elemento que tanto Jorge como yo hemos estado y entrado a la política para buscar soluciones políticas para nuestra provincia, y hemos salido en la misma forma como hemos entrado. Eso es importante destacar. ¿Cuáles son las zonas oscuras de la democracia? Bueno, este nuevo libro que presento, como todas las cosas, tiene una inspiración. Debió haber sido mi 3er libro y es el 5º, ¿no? Ajá. ¿Lo pensaste mucho? Lo pensé mucho. Y después me inspiré, salió por allí, digamos, las ideas deben corporizarse. Entonces me inspiré en quien considero yo uno de los líderes, con sus errores, pero con sus grandes virtudes, uno de los líderes de la democracia en esta última etapa de la República, del 83 a la fecha, que es Raúl Alfonsín, que ha trascendido las identificaciones partidarias y que, bueno, creo que ha echado por atrás el mito ese de que la democracia se identifica con la debilidad. Fue un gobernante fuerte, digamos. Obviamente no hablo por allí del aspecto económico, sobre todo el final, que tuvo inconvenientes, pero sí hablo de lo que fijó, de la impronta que le fijó
a una salida muy brava del gobierno militar y que supo mantener libre y expedito los caminos del funcionamiento de la República. Y lo que hablo, entonces, con esa inspiración, y dedico este libro, en la contratapa está especificada la figura de Alfonsín, al hablar de las zonas oscuras, además de hacer alguna historia de la democracia en los tiempos y sobre todo de la doctrina también sobre la democracia, identifico las distintas zonas oscuras donde hay que echar luz para ir solucionando los temas. Recién hablábamos fuera de cámara el primer punto es el poder ejecutivo, que es el poder expansivo. Sí. Yo digo que el sistema republicano es un sistema cerrado, digamos, que tiene un espacio. En lo formal tiene 3 poderes, que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno tiene su zona de actuación. Pero cuando alguno se retira o declina de parte de sus facultades, como el poder legislativo o el poder judicial, quien ocupa eso es el poder ejecutivo, ese espacio. Siempre el espacio está ocupado, en este caso por el poder ejecutivo, que asume facultades legislativas vía los decretos de necesidad y urgencia. Vía de los decretos de necesidad y urgencia, como lo último que tenemos, que es a través del DNU, digamos, atribuirse una facultad legislativa que es la de dictar el presupuesto y modificarlo y hacer transferencia de partida, y tener al Congreso, digamos, como algo así como se suele llamar vulgarmente una escribanía para poder darle simplemente fe a las decisiones del Poder Ejecutivo, y por otro lado un Poder Judicial que siempre ha sido un poder que yo califico como estratégico. El Poder Judicial es estratégico, tiene varias velocidades y se comporta de acuerdo... En varias direcciones, como los autos. Y se comporta de acuerdo a cómo evoluciona el poder político. Esa es la realidad. Pese y le toque a quien le toque, a quien es víctima o a quien es victimario en este caso, favorece o perjudica, no digo todos, Toto, pero hablo de una dirección general, de una impresión que tiene la ciudadanía, y por eso es tan baja la cotización del Poder Judicial en el concepto ciudadano, ¿no? Porque es un poder estratégico, me refiero a que elabora sus propias estratégicas, va para allá o va para allá. No es el de la venda, sino el de la venda caída. Esto estamos viendo hoy. Así es. Así y que lamentablemente es una cuestión que se va reproduciendo, se va fijando en distintos gobiernos. Y ahora, en estos momentos de pandemia y demás, entra para mí un tercer elemento para llevar las cosas al Poder Legislativo, ordenarlo, que es el sistema de las sesiones virtuales. Yo decía días pasados en programas anteriores con la diputada Jeter que no me gusta este sistema de que se vote y que se delibere en forma virtual, porque queremos decir, recordando algunas frases de un tango, la manera de vestirse, de estar parada, de tanto hombre o mujer, queremos ver el conjunto, y eso únicamente con una, digamos, sesiones reales donde se puede hacer un intercambio inmediato. Además, el sistema de digamos, de las sesiones virtuales, las votaciones virtuales, deja un margen para mí de error, porque le comentábamos con la diputada de que la posibilidad de que el legislador está en el exterior y entra también en la zona virtual y está haciendo quórum y no está presente ni siquiera en el país. Entonces, y vota desde el exterior, y hubo un caso durante este tiempo, cuando se implementó en Diputados de la Nación el sistema virtual, en que una diputada no podía acceder, y entonces el presidente le dice: si hace así, vota a favor; si hace así, vota en contra. Eso es atentatorio contra una decisión democrática, porque hay que fundamentar por qué uno vota. No es solamente
levantar el dedo o bajar el dedo. O bajar el dedo, es decir, bajo el dedo a degüello, dejo el dedo arriba, entonces es libertad. Coincido totalmente, Toto, con lo que expresas. Evidentemente el mundo virtual ha ingresado, ya está hace tiempo entre nosotros, pero tenemos que utilizarlo para lo que tenemos que utilizar. El mundo virtual no nos puede manejar, porque existe un mundo real que es el verdadero mundo. La tecnología la tenemos que usar para aquellas cosas que hacen y mejoran ciertos aspectos del desenvolvimiento. Pero, por ejemplo, el amor no podemos hacer, bueno, podemos hacer también por vía virtual, pero el contacto estrecho, la relación, el abrazo, es insustituible. Obviamente que en este caso entra, si hablamos de la política, el funcionamiento de las instituciones es absolutamente, te diría yo, fuera de realidad hacerlo por vía virtual. Es absolutamente fuera de realidad. No se puede debatir y menos votar tampoco por un sistema como este. Te digo yo que he participado en varios, quizás a ti te ha tocado, en varios de estos sistemas nuevos, como Zoom y qué sé yo, lamentablemente no lo entiendo el Zoom, bueno, así que pero hay dificultades, hay algunos que no pueden entrar, hay algunos que no pueden manejarlo como corresponde, pero además de eso se pierde toda dato de cercanía, que es fundamental en el ejercicio de la política y en el ejercicio de las instituciones. Así que esperemos que esto se supere. Allí también está, quiero decirte que como otro dato de las zonas oscuras de la democracia, yo hablo de las provincias, del federalismo, y digo que las provincias en general son laboratorios de autoritarismo. Que en las provincias, en muchas de ellas, siempre, digamos, gana el caballo del comisario, o está el mismo gobernante, o está el mismo signo político. Y vos sabés que una verdadera democracia es aquella que tiene movimiento. Claro, cambios, no solo de personas, sino también de identificaciones partidarias. Cada persona puede tener métodos distintos, pensamientos iguales, pero métodos distintos de realización. Exacto, entonces en las provincias lo que se tiene es, no solo por la legislación, sino por el manejo de los recursos del Estado, en las elecciones se configura eso que se llama el efecto de cancha inclinada. Está inclinada para el lado del gobierno. Es muy difícil ganarle al gobierno, en cualquier provincia, inclusive en la nuestra, en cualquier provincia. Es muy difícil ganarle al gobierno. Entonces, verdaderamente los enclaves autoritarios de las provincias son muy difíciles de sacar, y eso es otra zona oscura de la democracia. Sí, yo creo que si tendríamos que remontarnos a los orígenes de nuestro país para encontrar el por qué el federalismo no existe. En mi criterio hay un federalismo escrito, pero no un federalismo real. Y el poder central está en estos momentos pagando sus culpas por la gran concentración que hay en las villas de emergencia, o como que se le pudiera llamar barrios de emergencia, que están poblados por gente toda del interior que va en busca de trabajo, porque los poderes centrales de este gobierno, del anterior y del anterior hasta Rosas, concentraban todo en la aduana de Buenos Aires. Y entonces tenemos que Mercedes-Benz tiene en La Matanza una fábrica. ¿Por qué? En La Matanza y no en el interior del país. Pudo haber sido Corrientes o cualquier otra, San Juan o cualquier otra provincia. Y dar, para efectos de la distancia, regular cuestiones impositivas para que se pueda desarrollar. Y no hay, entonces se trajo a la gente del interior desde 1950, últimamente, se trajo, y sin prever dónde alojarlo, si donde estaban iba a tener cloaca, si iba a tener agua, porque es muy lindo decir y es muy fácil, quédese en su casa para combatir el virus. Para eso hay que tener casa. Lávese las manos, para eso hay que tener agua. Y vemos que donde se está dando la reacción de la expansión del virus es precisamente en esos lugares donde
no hay lo que se llama una casa, no hay agua corriente. Entonces son lugares, y nos decía el interventor del PJ Corrientes, el chaqueño Julio Sotelo, de que en la zona donde están los asentamientos originarios se están produciendo los casos de coronavirus. Pero hay que ver cómo vive esa gente. Consecuencia que no hay un federalismo, porque si le hubieran puesto una fábrica en el Chaco, a lo mejor esa gente no se iba a retrotraer o a ir a las zonas de Buenos Aires. Un agregadito, Toto, pero no hay federalismo no porque porque la gente de Buenos Aires, digamos, no quiera, sino porque el conjunto del sistema está involucrado. Sí. Ninguno de los partidos políticos nacionales tiran hacia un centralismo más que hacia un federalismo. Y tenemos un sistema perverso donde los gobernadores manejan a los legisladores nacionales y negocian con el Poder Central recursos. ¿Qué significa? Al negociar recursos, porque cada vez el Poder Central tiene mayor cantidad de recursos que maneja, al negociar recursos le permite a esos gobernadores hacer política en su provincia y mantenerse en el poder. ¿Cuál es la moneda de cambio? Son los votos legislativos, ¿no? Entonces el sistema es perverso. Y esto hace obviamente que toda esta negatividad se vuelque sobre el modelo de país que tenemos, ¿no es cierto? Macrocefálico y con la pobreza en el interior. Ahora vamos a ver qué pasa con este tema de las fábricas de Vicentín, todo el proceso que representa un grupo empresario que estaba en convocatoria de acreedores, seguramente iba a ir a la quiebra, donde el pasivo es de más de $1.000 millones y en los cuales el Estado Nacional, vía Banco Nación, le dio crédito por $1.000 millones. Entonces, cuando una empresa empieza a andar mal y toma un crédito de $500.000 millones y no puede salir adelante, no le demos otros 500 millones, porque estamos alimentando una bolsa que no tiene fondo. Y yo digo de que el país está lleno, Jorge, de empresas en quiebra con empresarios ricos. Yo no sé, dudo de cuál es la actitud de los dueños reales de Vicentín, si están contentos o no con que lo expropien. Hay en Clarín, Borenstein tiene los domingos una columna donde simula dos hermanos que tienen una panchería y que el Estado quiere comprarle, y uno dice resiste, y el otro dice, pero dejémoslo que entre, que se hagan cargo ellos de todo, y nosotros vamos a los beneficios, como los López, como tantos otros que han pasado por la política. Entonces, en principio, no me gusta lo que está pasando con Vicentín, pero tengo mis dudas de cómo se manejó para llegar a esta situación de la expropiación. Y entramos ya en una cuestión peligrosa de que el Estado recurre con el pretexto de salvar empresas a las expropiaciones y demás. Veremos qué pasa. Yo te digo en dos palabras mi opinión, Toto, que yo creo que es una mecánica populista pura y dura. Es el kirchnerismo que ha entrado a actuar. Yo creo que es una empresa que tenía interesados privados para comprarla. El gobierno de esta forma se va a hacer de dólares, ¿no? Sí. Se va a hacer de dólares. Vicentín manejaba más o menos el 10% del sí, dice que tiene 9.000 millones en silos. Exactamente, se va a hacer de dólares. Pero bueno, vamos a la venezuelización del país, porque en Venezuela también expropiaron, el famoso expropiase de Maduro y de Chávez, su antecesor, también fue en la industria de alimentos y la quebraron, y hoy Venezuela no tiene para darle comer a la gente.
Así que yo creo que esto es un signo bastante negativo de la cuestión, digamos, no tengo duda de calificarlo así. Sí, yo estoy de acuerdo en que debemos evitar estas situaciones, pero el empresariado tiene su parte de culpa en que se van creando estas situaciones. Bien, Jorge, es un gusto y voy a leer con mucho detenimiento las zonas oscuras de la democracia. Hay muchas zonas oscuras. Ahí hablaba Jorge de Alfonsín, admirable Alfonsín, pero lo que pasa es que actúan detrás de un gobernante, y él y yo lo sabemos, por haber estado cerca de gobernantes, de que los grupos que los rodean son los que les hacen cometer algunos errores, y uno muchas veces desde los cargos que llegó a ocupar no puede pararlos porque el aluvión es tan grande que lo lleva uno por delante. Pero bien. Querido Toto, quiero pasar mi aviso final. Adelante. El libro La zona oscura de la democracia, lo estoy presentando por vía Zoom el día viernes 12 de junio a las 19 horas. Así que si entran por mi nombre van a encontrar el Zoom el que quiere, y bueno, espero que haya espacio porque eso tiene un espacio limitado para observar. Allí va a haber un debate, el prologuista es el profesor, el doctor Armando Aquino Britos. Ajá. Y va también a hacer una semblanza a Alfonsín el senador Brear, dado que el Senado declaró de interés legislativo el libro, una breve semblanza. Y luego vamos a conversar también con los periodistas, porque esto es organizado por el Club de la Libertad, el presidente Alberto Medina Méndez y el periodista exdirector del diario El Litoral, que también promociona el libro, que es Eduardo Ledesma. Bien, lamentablemente no voy a poder seguir tu presentación porque no sé manejar el tema del Zoom y demás. Y ya estoy grande para empezar a aprender, pero me hubiera gustado poder estar en una presentación real, formal, donde se puede conversar. Donde se puede conversar, ¿no es cierto? Y para terminar también, porque yo necesito, entre otras cosas, un tapaboca, no es porque hablo demasiado muchas veces. Volviendo al tema legislativo y al voto virtual, ¿para qué está entonces el Congreso, un edificio que va, si cada uno puede votar desde su casa o de cualquier lado, y ya no va a haber más? Claro. Suponemos que esto será por este año, supongo, Dios y la vacuna mediante. Sí, yo creo de que hay cosas que llegan y entran para quedarse, sobre todo si es para comodidad de algunos. Sergio Bernstein, comentarista, que estuvo en los comienzos de nuestro programa allá hace 20 años, hace una relación de qué es lo que hubiera costado más, si llevar los diputados o los legisladores a Buenos Aires para que voten o instalar este sistema. Yo creo que es un error hacer una comparación de ese tipo. No hay nada que pueda, sustituir a la presencia donde están todos viéndose. Los que hemos sido legisladores sabemos que hay quienes influyen desde las barras sobre el legislador. Queremos verlo, pero el sistema virtual lo muestra al legislador medio cuerpo arriba, no sabemos ni cómo está vestido, ni dónde está, que es lo peor. Bien, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, Toto, por permitirme difundir el libro. Y seguiremos trabajando por la democracia en serio. Así es, Toto. Bien, seguimos con nuestro programa. Banco, el Banco de Corrientes. El gobernador de la provincia hizo el día lunes una conferencia de prensa donde anunció algunas medidas vinculadas con este tema del coronavirus. Se habilitaron viajes, pero hay un error en algunas interpretaciones. Los viajes dentro del departamento, es decir, que la gente de Mercedes
no puede ir a Carlos Pellegrini porque ya es otro departamento. No hay digamos, un turismo o un movimiento interjurisdiccional. Hay un movimiento dentro de cada departamento. Y el Día del Padre va a haber excepciones. Y el Rotary Club Corrientes Sur va a construir un monumento al padre en el triángulo de las calles de la Avenida Costanera, la calle Junín y Padre Borgatti. Y el 21, algo recién salió, hace unos días, la autorización municipal autorizando ese pedazo de terreno, ese triángulo. Algo vamos a hacer el día 21 para demostrar que nosotros también nos acordamos de los padres que ya no están. No solamente autorizar ir de un lugar a otro a visitar a los padres. Los que tenemos descansando nuestros padres fuera de Corrientes, queremos tener un lugar donde rendirle un homenaje, depositar una flor para recordarlo. Eso lo está haciendo el Rotary Club Corrientes Sur. Será hasta nuestro próximo programa.